Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy vamos a ver un interactivo que va a tratar un poco que ese amor que llega de cara a otoño o primavera, ¿vale? Dependiendo de dónde me veis, ahora comienza la primavera aquí en España, en otras partes del mundo puede ser que comience el otoño, así que bueno, adaptalo. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos, de verdad. Vamos a ver qué te llega a ti esta primavera o este otoño, según el lugar donde estés. Así que bueno, respira profundo y piensa en el amor que quieres atraer. Y vamos a ver las dos opciones. Elige una de ellas. Puedes ver las dos y escoger la que más se adapte. Opción número uno, dos de copas con la bruja verde. Opción número dos, caballero de copas con la bruja rosa. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Si elegiste el 2 de copas, bruja verde, esta opción, bueno, me habla mucho de un amor que llega a tu vida como una conexión muy especial, ¿no? Es una conexión recíproca donde los sentimientos van a ser puros y que vas a sentir, pues esos sentimientos mutuos desde el principio. Vamos a ver con el tarot ese amor que viene hacia ti esta primavera, otoño. ¿Cuál es ese amor que viene hacia ti esta primavera, otoño? Bueno, yo siento que viene desde... Yo siento que puede ser que le conozcas en un viaje o se acerque a ti. A lo mejor estéis alejados y ahora venga para ti desde un lugar geográficamente lejos, ¿no? Es decir, que estéis separados por distancia. Siento que al principio puede ser que se sienta esta persona indecisa, indeciso, que a lo mejor no sepas si tienes pareja o no sepas si tú sientes lo mismo por él o por ella, pero yo veo que esta persona viene por justicia divina, viene como para deshacer bloqueos, romper bloqueos. Fíjate, te lo he dicho antes de que salga la muerte, es como que ya lo he sentido, ¿no? El 8 de espadas me habla ahí de los bloqueos y la muerte. Va a haber una transformación en el amor. Vas a dejar de resistirte porque siento que llevas tiempo como no queriendo tener pareja, porque has tenido decepciones en el pasado. Entonces es como que o nadie te gusta lo suficiente, o porque es como que tú quieres algo verdadero, ¿no? Y algo bonito y algo que merezca la pena. Entonces me hablan de eso, de esta persona viene por justicia divina, viene para desbloquear eh, pues eso, este área amorosa que tú has sentido que ha estado, que no has estado receptivo a enamorarte, a tener una pareja, porque sientes que nadie conecta contigo lo suficiente o que no se han dado las cosas en el terreno sentimental. Y siento que es como que ahora vas a tener mucha claridad con esta persona, va a haber muchísima atracción, muchísima pasión. Y al principio puede ser que dudéis o que estéis ahí dándole muchas vueltas a la cabeza, si es la persona adecuada y demás, pero con este 3 de oros yo siento bueno, que te va a encantar y que al final vais a hacer un gran equipo, ¿vale? Que al final yo siento que es lo principal, ¿no? Que hagáis un buen equipo y y que esta persona te llene de verdad, ¿no? Y tú a él o a ella, que te sientas a gusto con esta persona, que os apoyéis. Siento que va a haber mucha pasión, mucha relación. Viene en esta estación y viene rápido, ¿eh? Yo veo que puede ser que para algunos venga ahora de cara a marzo, abril, ¿no? Cuando entre la primavera, que entra el viernes 20 de marzo. Si no es la primavera, pues el otoño, dependiendo de dónde estés. Ya te digo, adáptalo porque sois muchas personas, son interactivos generales. Si no resuena, puedes escoger la segunda opción. Y me hablan de eso, ¿no? De algo que te va a hacer muchísima ilusión, que vas a estar como con mucha alegría, mucha ilusión. Es como que te va a devolver un poco la,
la ilusión y la fuerza en el amor, porque yo veo que estás bastante perdido, perdida en ese sentido, como que, bueno, no sabes si aparecerá la persona adecuada o si se dará con alguien en concreto. Para algunos puede ser que ya conozcáis a esta persona, para otros que es alguien nuevo, ¿vale? Adáptalo porque veo, si le conoces no has tenido nada con él o con ella, es como que se va ahí a dar las cosas, porque claro, es alguien nuevo porque no ha pasado nada. Em, Puede haber, ya te digo, diferencia geográfica. Si le conoces ya, hay ahí una conexión muy profunda, ¿vale? Con ese dos de copas, como te he dicho. Vale, vamos a ver más. Siento que le encanta, si siento que piensa mucho en ti. O si no le conoces todavía, sí, que le vas a encantar y que va a pensar muchísimo en ti. Este amor es como que no viene a confundirte, viene a equilibrar tu corazón, pero a la vez es verdad que te va a plantearte bastantes retos, ¿no? Que te va a agudizar tu intuición, va a agudizar también muchas emociones, vas a sentir cosas que no has sentido por nadie. Y yo veo compromiso más adelante con esta persona, ¿no? Esta persona es como que va a estar muy pendiente de ti. Y también va como por otro lado, vas a tener con él o con ella una cara de introspección, de como que va a sacar lo mejor de ti. Y te digo, es una relación que puede convertirse en algo bastante importante y serio, ¿eh? Un compromiso serio y estable. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde, dos de copas. Opción número uno, bruja verde, dos de copas. ¿Qué amor viene para ti este otoño, primavera? Te va a dar mucha paz. Vas a conectar mucho con esta persona. Ya te digo que en algunos casos puede ser que ya le conozcas, que tengáis ahí una relación de amistad o compañerismo, ¿no? O a lo mejor es tu compañero de trabajo o hay ahí algo que os une, una amistad a lo mejor, ¿no? Y siento que es como que esta persona va a tener la valentía de ir hacia ti, te ve muy bella por dentro y por fuera, o bello. De momento es como que le da miedo apostar por algo más y se está protegiendo. Si ahora le conoces y si no le conoces, siento que cuando le conozcas va a sentir miedo de avanzar contigo, pero al final lo va a hacer, ¿no? Es como ese perdón me habla de eso, me habla de, bueno, poco a poco, por cosas a lo mejor que le han pasado anteriormente, pero se va a comprometer y se va a comprometer contigo y yo siento que va a querer incluso formalizar una relación estrecha. Vamos a ver más. Es que yo veo clarísimamente esas dos opciones, ¿no? Que sea alguien que, si le conoces, no ha pasado nada con él o con ella, pero tenéis ahí una conexión muy estrecha con ese dos de copas, y si no le conoces, va a estar a punto de llegar a tu vida. Opción número uno, dos de copas, bruja verde. Mira, se me acaba de caer la carta de compromiso otra vez, ¿no? Compromiso, compromiso. ¿Qué amor llega a tu vida esta primavera, otoño? ¿Ves? Es como que va a ser una amistad que va a evolucionar, una relación que va a empezar desde la amistad y va a avanzar más hasta que va a evolucionar en ese compromiso. Las posibilidades son infinitas, no te limites, me dicen, y fíjate que yo siento que vais a hacer planes, vais a salir juntos por la naturaleza, puede ser que hagáis algún viaje. Siento que te están diciendo que mires desde todas las perspectivas posibles, que en el momento que empecéis a entablar conversación, si ya le conoces ya sabes de quién te hablo, con esos indicios, si no le conoces, siento que es como que van a ir las cosas lentas con esa paciencia, pero los indicios van a estar desde un primer momento ahí, vas a saber que es la persona adecuada para ti y tú para él o para ella. Lo que pasa que es eso, siento que puede ser que vayan las cosas lentas. ¿Por qué? Porque esta persona, bueno, pues lo va a hacer desde una postura de tranquilidad, de no meter la pata, con esa amistad. Siento que también puede ser que tenga miedo de perderte o de... Tiene que romper también bloqueos, te digo, ¿eh? Bloqueos que tiene esta persona y tú. Por ambas partes hay bloqueos. Puede ser que traigáis un karma del pasado, ¿vale? Y también eso lo tenéis que solucionar. Así que bueno, poco a poco es lo que me dicen. Vamos a ver más. ¿Cómo será ese amor que viene para ti en esta primavera, otoño? ¿Cómo será ese amor que viene para ti en esta primavera, otoño? Opción número uno, dos de copas, bruja verde. ¿Cómo será ese amor que viene para ti en esta primavera, otoño? Opción número uno, bruja verde, dos de copas. Siento que es como que te va a ver muy especial y va a querer estar contigo, de verdad. O sea, va a tener claras las cosas. Poco andar y no en buscar. Va a venir sin buscarlo, ¿vale?
Y si ya le conoces, siento que la has conocido de una manera muy, sin buscar nada, ha aparecido en tu vida, ¿vale? Se va a sentir muy agradecido, agradecida por tu compañía, por la relación tan especial que vais a tener. Siento que te dicen que vas a estar muy bien con esta persona, pero me marca mucho la paciencia. Es como que vas a tener que tener paciencia, ¿no? Para que esto florezca, para que esto avance. Yo creo que se van a dar las cosas este otoño, primavera, aunque no le conozcas a esta persona, yo creo que va a aparecer ahora, en estos días, y va a ir a más, a más, a más. Y de cara a verano, invierno, dependiendo de dónde estés, las cosas ya van a estar ya más sólidas entre ambos. Te dicen que no te conformes, que te mereces lo mejor, que has tenido aprendizajes con personas que a lo mejor no te han aportado o no te han, eh, o han sido lecciones, aprendizajes en tu vida, ¿no? Opción número uno, bruja verde, dos de copas. ¿Qué viene a tu vida? ¿Qué amor viene a tu vida en este otoño primavera? ¿Qué amor viene a tu vida? Secretos. Algo se te oculta, alguien no está siendo sincero. Al principio puede ser que no te diga lo que siente por ti, ¿vale? Ventanas, acerca una nueva aventura en el amor, prepárate. Te están diciendo que viene para ti, que es inminente. Chispa, mantengan encendidas las chispas, sorpréndanse mutuamente con gestos de amor. Siento que va a haber, vais a tener ahí como momentos de amor, bueno, de detalles, ¿no? Va a ser una persona muy detallista, tú también, vais a estar como muy bien, ¿no? Vais a mantener ahí la chispa encendida siempre porque, bueno, las relaciones hay que regarlas por ambas partes y me hablan de eso, ¿no? El amor puede conllevar sacrificios, evalúa a qué estás dispuesta a renunciar. También me habla de a lo mejor tenéis que sacrificar algo, pero esto se va a dar, fíjate. Conocerás a un nuevo interés amoroso en una fiesta o una salida nocturna. Puede ser que le conozcas a esta persona en un viaje, en una salida nocturna o en alguna fiesta o que te lo presenten, ¿vale? Es lo que más estoy viendo si no lo conoces aún, que ya te digo que en algunos casos ya está en tu vida. El tiempo divino, confía en los tiempos divinos. El amor llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y descanso, disfrute de los placeres sencillos de estar juntos. Siento que el hecho de estar con él, con esta persona o con ella, ya te va a encantar y os vais a entender a la perfección. Es esa sensación de estoy con la persona adecuada, da igual que estemos sin hacer nada, me siento en paz, en el silencio estoy cómoda, cómodo con esta persona y me siento bien, me siento feliz, me siento a gusto, ¿no? Y esa sensación se tiene con la persona adecuada, cuando estás en pareja con alguien que merece la pena y que os entendéis mutuamente. Vale, vamos a ver alguna cosa más, vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde, dos de copas. ¿Cómo será ese amor que viene para ti este otoño, primavera? ¿Cómo será ese amor que viene para ti este otoño, primavera? Puede ser una persona divorciada, separada o que haya tenido otras relaciones. Va a venir por sorpresa. Esto se va a dar por sorpresa. Si ya le conoces, es como que va a haber más afinidad o esto va a avanzar como por sorpresa. Y yo veo vida en común. Siento que es tu alma gemela, tu llama gemela, lo vas a sentir. Puede ser que hayáis estado ahora, si ya le conoces en algún momento alejados o que no hayáis tenido tanta conversación o que solo le conozcas de poco. Para los que no le conocéis, siento que va a ser un encuentro por sincronización que se va a dar cuando se tenga que dar. Y también te dicen que no escuches a los demás, porque puede ser que haya alguien que te meta miedo en el sentido de, ay, pues es que puede ser que salga mal, es que, ¿vale? En algunos casos yo te digo que ya le conoces. Yo veo conversaciones con esta persona, veo que vais a hablar mucho, puede ser que traigas bloqueos kármicos de vidas pasadas, que es lo que te digo, pero te vas a sentir súper conectado y va a ser una relación como muy de almas, ¿no? De sentir mucho a esta persona. Es una relación que, ya te digo, con mucha energía, conexión, reciprocidad y un amor verdadero, me están diciendo. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, dos de copas, un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, dos de copas, un consejo para ti. Sol, pinta el sol de nuevo en tu cielo. Siento que te vas a ilusionar muchísimo con esta persona, que va a ser una nueva ilusión y que vas a estar súper bien, de verdad. Espejo, trata tu cuerpo como el palacio que es. También te dicen que no te olvides de priorizarte, de quererte mucho y de cuidar de ti, porque eso es súper importante, ¿vale? Aminora el ritmo y celebra la vida.
Te dicen también que te tomes tus descansos, que celebres tus logros y que no te olvides de ti, de hasta dónde has llegado, de lo fuerte que eres. Y a veces hay que aminorar el ritmo y darnos nuestro momento, ¿no? También me dice. Opción número uno, Bruja Verde, 2 de copas. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo y cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas, bienvenido, bienvenida. Si elegiste esta opción, si elegiste el Caballero de Copas, es alguien que viene a conquistarte. Yo siento que en esta opción es alguien que viene a con proposiciones y viene a, bueno, trae una energía como muy romántica, muy emocional, muy intensa, ¿no? Siento que es como que puede ser que aparezca de una manera inesperada, ¿vale? Vamos a ver, opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas. ¿Qué viene para ti esta primavera-otoño en el amor? Siento que llevas tiempo dudando. Incluso puede ser que lo hayas pasado mal en relaciones amorosas, que te haya salido mal ciertas relaciones. Yo te veo sufriendo, pasándolo mal, que te hayan traicionado también en otras relaciones. Entonces, bueno, me dice que llevas tiempo queriendo estar dedicándote tiempo a ti misma, a ti mismo. Veo que es como que has intentado subir tu autoestima, has necesitado tiempo para reconstruirte con este ermitaño. Y puede ser que hayas tenido que dejar atrás relaciones, patrones limitantes en el amor, que te hayas marchado a lo mejor de un hogar donde vivías con alguien o de una relación que no te, que no era equilibrada, ¿no? Eso es lo que me están diciendo en un primer momento. Que te has sentido como víctima en la relación. Esta persona puede ser que tuviera otra pareja, o que haya sido amante de alguien, o que te haya sido infiel, o puede ser a lo mejor también que, bueno, que esta persona no se haya comportado bien contigo, ¿vale? Me están diciendo. Entonces, siento que lo que tú quieres ahora mismo es una relación estable, una relación buena, sólida, que no te deje tirada, que no te deje o tirado, que no te deje, que te apoye en los momentos duros, en los momentos malos y buenos, que esté ahí para ti siempre, ¿no? Porque no te has sentido bien en otras relaciones. Es alguien que viene, siento, cuando menos te lo esperes, es una persona que viene con propuestas, con declaración de intenciones y de amor, y siento que es alguien que también va a pensar mucho las cosas a la hora de proponerte esa oportunidad, ¿no? Pero es como que viene a expresarte y quiere demostrarte lo que siente. Yo siento que desde el primer momento vas a sentir algo especial por esta persona y, y es como que veo intensidad en esta opción, intensidad, ilusión. Es alguien que va a tener una estabilidad, que va a tener un trabajo estable, muy coherente. Puede ser que sea separado o separada o divorciado, divorciada, que haya tenido otras parejas, que sea padre o madre y que tenga hijos con otra persona. Y siento que es alguien que en el momento que le conozcas vas a pensar mucho en él o en ella y esto va a ser recíproco. Te va a devolver la ilusión, vas a tener esperanza. Fíjate, el rey y la reina de oro, siento que va a ser una unión bastante bonita, vais a hacer planes de futuro juntos y es como que viene a deshacer también bloqueos, ¿no? Viene a avanzar contigo, viene a deshacer bloqueos, viene a romper miedos, dudas, incertidumbre. Puede ser que en otros momentos te hayan mentido, te hayan engañado, que hayas estado en relaciones tóxicas, malas, pero esta persona viene a declararte a declararte, perdón, su amor y, y lo va a hacer de una manera bastante sincera, ¿eh? Vale, vamos a ver más. Opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas. ¿Qué amor viene para ti en esta primavera-otoño? Vamos a ver. ¿Qué amor viene para ti en esta primavera-otoño? Vale, vamos a ver. Me sale hogar. Esta persona va a querer convivir contigo, va a confiar en ti desde el primer momento y tú en él o en ella, te va a dar mucha confianza, bienestar.
Va a estar muy bien situada económicamente. Siento que es como que desde un primer momento vais a estar muy bien. Vas a soltar lastres, porque tú has soltado ahí personas que no te han aportado en el terreno sentimental. Con esta persona vas a poner límites. Y yo veo ahí que va a venir también para curarte, para ayudarte a sanar. Y va a venir desde la verdad, a equilibrar tu vida, a empoderarte también, a ayudarte a crecer. Porque el amor, al final, el amor verdadero y bonito es el que te ayuda a crecer, a sacar la mejor versión de ti y, y eso también es muy importante, ¿no? Opción número dos, bruja rosa, caballero de copas. Recórdate que son interactivos generales, que si no concuerda con tu situación esta nuestra opción, puedes escoger la otra opción, ver las dos. Y son atemporales, aunque bueno, ahora estamos hablando de otoño-primavera, con lo cual, bueno, este interactivo es más orientado a esta época, ¿no? Opción número dos, bruja rosa, caballero de copas. ¿Qué viene para ti en este otoño-primavera en el terreno amoroso? ¿Ves? Viene a comprometerse contigo, hacerte esa propuesta y te va a ver, te va a encontrar súper bella, bello desde el momento en que te conozca. No te cierres a las posibilidades. Esta persona va a ver toda la perspectiva de cómo podéis estar juntos y va a tener la paciencia necesaria para conquistar tu corazón. Va a tener detalles muy buenos. Siento que puede ser que os vayáis de vacaciones juntos más adelante. Y vas a aceptar al final ese amor, esa relación, que va a ser una relación bastante bonita, bastante sincera y buena, ¿no? Además va a ser una persona que va a tener las cosas claras desde el principio contigo y no te va a engañar. Que yo siento que no estás acostumbrado a eso, ¿no? Acostumbrada, porque yo siento que te han mentido en alguna ocasión, que no, no sé, no te han tratado bien. Te has sentido como muy desilusionado en otras relaciones amorosas. Puede ser que hayas pasado por relaciones bastante heridas en terreno sentimental, ¿no? Y al final yo siento que con ese ermitaño has aprendido, has evolucionado y has avanzado y ahora estás a otro nivel. No cualquiera te vale, no cualquiera, vamos, no vas a estar con cualquiera por necesidad, sino alguien que venga que verdaderamente te merezca la pena. Opción número dos, bruja rosa, caballero de copas. Vamos a ver más. ¿Quién viene para ti esta primavera, otoño? Opción número dos, bruja rosa. ¿Quién viene para ti, caballero de copas? Esta primavera, otoño. A veces te has sentido solo, pero te dicen nunca lo estás. Los ángeles, tus guías, están contigo y además siento que tienes mucha gente que te quiere a tu alrededor. Confía en la vida, suelta, ¿vale? Actúa con coherencia, perdónate y libérate. Y siento que esta relación va a empezar con una amistad, has aprendido, has evolucionado, pero tienes que liberar ese espacio para dejar entrar a esta persona, que siento que ya estás en ello. Priorízate, quiérete mucho y perdónate y no te culpes, ¿vale? Porque siento que a veces es como que te culpas, bueno, por momentos vividos en el pasado, son aprendizajes, no serías la persona que eres ahora si no los hubieras vivido y actuaste de la mejor manera en el momento, pues en ese momento tú actuaste lo mejor posible, ¿no? Opción número dos, Bruja Rosa, Caballero de Copas. ¿Qué amor viene para ti en esta primavera, otoño? El tiempo divino, confía en los tiempos divinos, el amor llega cuando tiene que llegar, va a llegar en el momento adecuado, ni antes ni después. Descansa y disfruta de los placeres sencillos de estar juntos. Creo que vais a hacer muchos planes, incluso de descanso, ir de vacaciones. Os veo ahí como conectando mucho entre vosotros. Ventana, se acerca una nueva aventura en el amor. Prepárate, cayendo rápidamente. El amor pasa rápido, pero no te pierdas en el proceso. Secretos, algo se te oculta, alguien no está siendo sincero. Siento que has tenido momentos de dudas con el tema con respecto al área amorosa, porque la gente no te ha sido sincera o has tenido relaciones de personas que te han mentido, ¿no? Pero me dice, con esta persona vas a tener chispa, vas a tener como mucho feeling. Esta persona además va a hacer que esa chispa se mantenga encendida, con sorpresas, gestos de amor, cariño, y conocerás a un nuevo interés amoroso en una salida nocturna o fiesta. Yo siento que puede ser que le conozcas a través de amistades o por internet también, ¿eh? A mayores de esto que te están diciendo. Amistad, esta conexión se basa en la amistad, puede que nunca se convierta en romance. Has tenido amistades ahí que tú has querido que fueran algo más y no ha podido ser, también te dicen, ¿eh? Entonces, bueno, yo con esta persona no veo eso, pero... Opción número dos, Bruja Rosa, que viene para ti en el tema sentimental, primavera-otoño, esta primavera y otoño, dependiendo de dónde estés.
encuentro por un medio de comunicación. Como te digo, puede ser que te encuentres a esta persona en un medio de comunicación también, ¿eh? Yo es que veo como mucha conversación. Todo entra en acción ahora, tus dudas y temores no son fundados y fusión de sentimientos. Vienes de rupturas complicadas, te dice que cuando conozcas a esta persona vas a tener ese adiós a la rutina, como que va a ser todo muy innovador. Yo una persona que te quiere conquistar, una persona que va a tratar de, estar siempre por ti, mirar que estés bien, que estés, como que se va a preocupar mucho por ti y va a tener detalles, ¿no? Que te va a conquistar. Siento que puede ser un hombre o una mujer rubia en algunos de los casos, es muchas personas, ¿vale? Te va a regalar, va a tener detalles contigo. Yo siento que en muchos de los casos te va a llegar a regalar un anillo de compromiso. Y para algunos, si está en vuestro planteamiento del futuro, puede ser que tengáis hijos también con esta persona, ¿vale? Para algunos. Y si no, pues me puede estar hablando de que puede ser que a lo mejor que tengáis hijos con otras personas, que tú tengas hijos de otra relación o esta persona, ¿vale? Yo siento que te han mentido, te han engañado, te has sentido muchas veces decepcionado, decepcionada, pero te están diciendo confía, no siempre te tiene que salir mal, siento que has aprendido y has evolucionado, eres una mejor versión de ti y ha llegado tu oportunidad, me están diciendo eso, ¿vale? Así que confía, no te desanimes, porque hay veces que nos desanimamos y también si estamos muy, muy pendientes de cuándo llegará, cómo llegará, pues es que no llega y comparando a los demás y pues mira, no sé quién tiene pareja y yo no, lo bloqueamos. Súper importante que confíes y que sueltes, que esta persona llegará en el momento adecuado, oportuno, ni antes ni después. Así que los tiempos son perfectos, no fuerces nada, me están diciendo. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura, opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas. Si te ha resonado, si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Por favor, me ayuda a seguir adelante, a continuar. Y comparte el vídeo con alguien si crees que le puede gustar o ayudar. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas, un consejo para ti. Viaje, ya tienes todas las respuestas. Yo es que te veo haciendo viajes con esta persona, no sé si a lo mejor igual es que está fuera, pero veo como mucha complicidad, mucha compenetración y haciendo viajes con esta persona. Poción, recuerda practicar el amor propio. Súper importante, me dicen, lo has pasado mal, no te has priorizado, no te has querido, me están diciendo no te olvides de quererte, de priorizarte y de practicar ese amor propio, ¿vale? Si necesitas terapia, si necesitas recurrir a un psicólogo, si necesitas ayuda profesional, no dudes en hacerlo. Porque siento que a veces, bueno, pues necesitamos esa ayuda psicológica o necesitamos, también te dice que pidas ayuda si, bueno, en tu familia, tus seres queridos, siento que tienes personas que te quieren un montón y que no te olvides de brillar de lo maravilloso, maravillosa que eres, con ese recuerdo a practicar el amor propio. Cuando estamos bien con nosotros mismos, la ley del espejo atrae a la persona adecuada. Si yo estoy vibrando en carencia, en necesito estar con alguien por necesidad, pues voy a atraer a una persona que a lo mejor no es muy buena para mí. Pero como yo estoy vibrando en necesidad, no en merecimiento, voy a estar con esa persona y no voy a poner límites. Si estoy vibrando en merecimiento y en abundancia y soy autosuficiente y el amor propio y la autoestima la tengo alta, yo voy a poner límites. Si me haces algo, me mientes o me engañas o hay algo, o me faltas el respeto o hay algo que no me guste de ti en sentido grande, no, imagínate, no hay, pues esa camisa que te has puesto no me gusta, no, me refiero, que en tu comportamiento y tu actitud, ¿no? Que me trates mal o que voy a poner límites porque me quiero y me cuido y me priorizo y no es necesario estar con alguien. Es una opción el estar con alguien, pero yo primero me tengo que sentir bien conmigo misma, conmigo mismo, para estar bien en una relación. Tormenta, todo huracán llega a su fin, siento que lo has pasado muy mal, que has tenido momentos muy duros en el tema amoroso, me están diciendo, pero siempre al final sale el sol y aunque has estado atravesando tormentas muy duras, siento que lo has pasado bastante mal, te están diciendo que esto va a llegar a su fin, que vas a encontrar por fin a la persona adecuada, pero también es verdad que sigas trabajando en tu autoestima, en tu amor propio, en poner límites a relaciones que no te compensan, que no son completamente amorosas, que no te... Una relación tiene que ser recíproca en todas las áreas, no solo sentimental, que tiene que ser estable, es decir, yo te doy, pero tú también me das, es decir, yo, vale, pues sí que me preocupo por ti, pero tú también te preocupas por mí, me respetas, me cuidas, compartimos cosas juntos, compartimos esa complicidad, ya sea relaciones de amistades como de pareja, ¿vale?
de amor. Así que te están diciendo que es súper importante eso, que te priorices, que te cuides y que vibres en me merezco lo mejor, no me voy a conformar con menos. Es decir, no voy a estar contigo porque es la única opción que tengo ahora mismo y por no estar sola, solo. Es que es súper importante esto, a veces nos olvidamos. Yo en muchos vídeos lo recalco porque nos olvidamos de eso. Si tú quieres estar con alguien por necesidad, vas al final a encontrar vínculos tóxicos. ¿Y por qué repetimos patrones? Pues por eso, ¿no? Porque al final estamos en vínculos tóxicos. Hasta aquí tu lectura, opción número 2, Bruja Rosa, Caballero de Copas. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial. Si no puedo subir el vídeo por cualquier razón, sabéis que en publicaciones os lo digo, porque ayer no pude. Y bueno, normalmente, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche, las españolas, cuando suelo subir los vídeos. Gracias, hasta pronto, que vaya genial.